Buenos días. Bueno, el tema no, la parte del tema que toca ahora sería funciones cuadráticas. Sé que queda un apartadito de funciones lineales, que era el de movimientos de funciones lineales, y ese punto lo vamos a ver junto con el de movimientos de funciones cuadráticas, ¿vale? Porque es prácticamente lo mismo y lo único que cambia es que en vez de ser una función lineal es una cuadrática, pero es un punto muy facilito que vamos a ver al final del todo los dos juntos. ¿Vale? Creo que correspondía al 1.5 y al 2.2. Vamos a centrarnos ahora en las funciones cuadráticas y empezamos igual que empezamos en las funciones lineales. Es una función polinómica de grado 2, ¿vale? Y se representa mediante una parábola. La función cuadrática viene dada por esta expresión que tenéis aquí, ¿vale? Igual a x cuadrado más bx más c. Es un polinomio de grado 2. Al igual que en las funciones lineales, vamos a ver qué función tiene, qué significado tiene cada uno de los coeficientes que vienen aquí. El b no lo vamos a ver porque no entra en el temario vuestro, pero vamos, también tiene su significado. De todas formas, vamos a olvidarnos del b, que no es estrictamente necesario, y nos vamos a centrar en la a y en la c. La a, que es el término, el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, en vez de aquí término poner coeficiente, ¿vale? Que me he equivocado. El coeficiente que acompaña a la x al cuadrado e indica si la parábola es cóncava o convexa. En algunos libros os podéis encontrar estos términos intercambiados, ¿vale? Pero yo abogo por esta definición de cóncava y de convexa por la definición matemática, pero que os lo podéis encontrar al revés. Convexa sería cuando ese coeficiente a que acompaña a la x al cuadrado es positiva, ¿vale? Convexa significa que tiene esta forma, que aquí tendría un mínimo y que se asocia con la carita feliz, ¿sí? La boquita de la carita feliz hacia arriba, ¿no? Y cuando la a es negativa, ese numerito que acompaña a la x al cuadrado es negativo, sería cóncava, que sería con un máximo aquí en el vértice y se asociaría con la boquita de la cara triste. No vayáis a poner en ningún sitio carita feliz, carita triste, ¿vale? Ponéis convexa o cóncava. Si no os acordáis, hacéis el dibujo, es decir, ponéis como a es mayor que 0 y ponéis el dibujito. ¿Sí? Si no os acordáis si se llama convexa o cóncava, pero siempre acordaos de si a es positivo, carita feliz. Tú cuando estás positivo estás feliz, estás alegre, cuando estás negativo estás triste. Pues acordaos de eso. Bien, la letra B hemos dicho que por ahora la vamos a dejar ahí quietecita, no os va a hacer falta tampoco en bachillerato ni nada. Y vamos a ir a por el C. El C en este caso representa lo mismo que en la recta. El término independiente es lo que me está diciendo dónde se corta, o sea, dónde se corta, en qué punto la función corta al eje Y. ¿Vale? ¿Por qué significa esto? Pues yo cuando la x la sustituyo en 0, si x es igual a 0 significa que estoy en el eje Y. Cuando la x es 0, lo único que me queda sin ser 0 sería el término independiente, que en este caso, en este ejemplo, sería menos 1. ¿Vale? Entonces el c me indica, igual que en la recta, cuánto vale la ordenada en el origen. Entonces yo viendo simplemente esta ecuación de esta parábola, yo sé que por menos 1 corta. Fijaos en el dibujo, esta es la representación de esta parábola. Mirad que corta justo en y igual a menos 1, ¿vale? Muy bien, ahora viene la segunda parte de este apartado, que sería cómo represento funciones cuadráticas, ¿vale? Esta parte es un poquillo más complicada en el sentido de que tiene más pasos, pero veréis que cuando hagáis 2 o 3 es muy mecánico, es un proceso muy mecánico que siempre se repite de la misma manera y entonces al final a base de repetición es un proceso fácil. Los pasos de representar son 5, o yo lo tengo puesto como 5 pasos, ¿vale? Y lo primero es la observación de la función en sí, de la expresión polinómica de la función. Y lo que quiero deducir con eso es si es cóncava o convexa. Es decir, sabiendo el signo de A, yo ya sé si es cóncava o convexa. El segundo paso sería calcular el vértice, que sería el punto más alto o más bajo, según sea cóncava o convexa. El tercer punto, el cálculo de los puntos de corte, es decir, yo quiero saber por dónde corta con el eje X y con el eje Y.
el cuarto paso, una tabla de valores, igual que hacíamos en el caso lineal, pero con algún matiz que luego os diré, como un truquito para que vayáis comprobando si va saliendo bien. Y el quinto paso es la unión de toda la información anterior para poder representar la función. Vamos a ver cada uno de estos pasos más detallado. Primero os voy a dar la teoría para que la tengáis en la libreta y luego vamos a hacer un ejemplo siguiendo todos los pasos, ¿vale? Bien, el primer paso ya os lo he comentado por encima y es observar si es cóncava o convexa. El paso es muy fácil porque la información la da el signo de la letra A, es decir, del coeficiente que acompaña al x al cuadrado. El segundo paso, calcular el vértice de la parábola. El vértice de una parábola es, o el puntito si es cóncava, carita triste, digamos, sería el punto más alto de la parábola, el piquito, y si es convexa, carita feliz, sería el punto más bajo. Ese es el vértice, ¿vale? El vértice como punto de una función va a tener dos coordenadas, su coordenada x y su coordenada y, ¿vale? A la coordenada x le hemos llamado vx y a la coordenada y vi, ¿vale? Como viene aquí. Bien, para calcular esas dos coordenadas, ¿cómo lo hacemos? Pues primero vamos a calcular la coordenada x. La coordenada x va a tener una formulita, ¿vale? Que es menos b partido de 2a. ¿Quién es b? ¿Quién es a? Pues como yo voy a tener mi función, pues a va a ser quien sea, b quien sea y c quien sea, ¿vale? Lo primero que yo tengo que identificar es quién es a, b y c. Y aquí lo que hago es plantar esos valores que me dice la fórmula en la fórmula. Para calcular la coordenada y, como la coordenada y es la coordenada y que corresponde a esta que yo acabo de calcular, lo que voy a hacer es sustituir, igual que hago para calcular las tablas de valores, sustituyo el valor de la x en la expresión de la función y me da la coordenada y, ¿vale? Así, una vez que tengo esto, ya tendría las dos coordenadas de mi vértice. Bien, el tercer paso sería el cálculo de los puntos de corte. ¿Vale? Los puntos de corte van a ocurrir cuando alguna de las dos coordenadas valga 0, es decir, en el caso en el que yo tenga que calcular los puntos de corte con el eje x significa que la y vale 0. Cuando yo estoy en y igual a 0, la recta que me genera es precisamente el eje x. ¿Vale? Entonces, para obtener los puntos de corte con el eje x, yo voy a igualar a 0 toda la expresión de mi función. ¿Vale? La expresión de mi función viene dada por esto. Más bx más c. Entonces, si yo estoy haciendo el eje x, significa que la y vale 0. Igualo la y a 0. La y la sustituyo por 0 y igualo a mi función y despejo la x. ¿Vale? Entonces es una ecuación de segundo grado. Si quiero hacer los puntos de corte con el eje y, la que valdría 0 es la x. Si la x vale 0, se me genera todo el eje y. Luego lo que tengo que sustituir por 0 es la x. ¿Qué pasa? Que si yo sustituyo por 0 la x, me quedaría 0 más c. Entonces simplemente lo que me queda es el término independiente, que ya lo vimos antes, que sabíamos que nos iba a salir eso. Y observad que en el eje y solo puede tener un punto, porque si no, no sería una función. Tendría dos puntos en la misma coordenada x, tendría dos alturas. Y eso vimos al principio del tema anterior, que no es una función, ¿vale? Porque se retorcería, digamos. Bien, en este aspecto no os lo he escrito, pero os lo digo ahora. ¿Qué posibilidades me puedo encontrar? Es decir, ya os he dicho que en el eje y solo puede tener un punto de corte, ¿vale? En el eje x tengo varias posibilidades. Puede que mi función sea así y no tenga ningún punto de corte. Puede que sea así y tenga dos puntos de corte, aquí y aquí. O puede que sea así, que pase justo por el 0 y solo tenga uno. ¿Vale? Esas son las tres posibilidades respecto al eje x, que corresponden con que cuando yo solucione la ecuación esta de segundo grado, bueno, esta que tengo aquí, puede tener dos soluciones, que eso ya lo vimos en el tema de ecuaciones, una solución o ninguna solución, ¿vale? Que se correspondería con estos tres casos. Este sería el caso de que no tenga solución, este sería el caso de dos soluciones y este sería el caso de una solución doble, que salen iguales. El siguiente paso sería hacer una tabla de valores y, si es posible, tomando como referencia la coordenada x del vértice y dándole valores a la x simétricos a esa coordenada x del vértice. Por ejemplo, si mi vértice me sale en la coordenada x0, pues yo voy a darle valores, digamos, emparejados, simétricos, menos 1 y 1,
menos 2 y 2. Vamos a coger otro color, menos 3 y 3, ¿sí? Imaginaos que el vértice me sale en el punto 4. Pues lo mismo, le doy valores simétricos. El 3 y el 5, el 3 iría con el 5, el 2 y el 6, y el 1 y el 7. Por ejemplo, ¿vale? Le podéis dar los que queráis, pero os aconsejo que sean simétricos. ¿Por qué? Porque cuando yo sustituya, para hacer la tabla de valores, yo voy a tener aquí mi coordenada X y mi coordenada Y. Vale, pues, por ejemplo, en este caso de aquí, el valor 3 y el valor 5 me tienen que dar la misma coordenada Y. ¿Por qué? Porque mi función, mi parábola va a ser así. Si tiene aquí el vértice, estos dos valores, es como si tuviese aquí un eje imaginario y fuera un espejo, ¿vale? Como si yo la doblo por ahí, por el vértice, la gráfica me coincide la parte de la derecha y la parte de la izquierda. Entonces las alturas con valores simétricos, si yo me alejo de este punto a la izquierda y a la derecha, las alturas me van a coincidir, ¿vale? Por eso se le dan valores simétricos, para asegurarme también de que lo estoy haciendo bien. El 3 y el 5 en este caso me va a dar el mismo resultado, y el 2 y el 6 cuando yo sustituya también me va a dar el mismo resultado. Estos dos valores tienen que ser iguales, estos dos valores tienen que ser iguales, y si sustituyo en el 1 y en el 7 también me daría dos valores iguales, ¿vale? Bien, y el paso 5 y último sería recopilar toda la información que he obtenido y representar la parábola. Vamos a verlo con un ejemplo paso por paso. Bien, pues vamos a ver todo esto que hemos visto con un ejemplo, ¿vale? Imaginemos que nos dicen que representemos la función cuadrática, esta que está aquí, igual a x cuadrado menos 6x más 5, y el primer paso sería identificar quiénes son a, b y c para saber si es cóncava o convexa, ¿vale? Lo que principalmente me va a decir eso es la a, pero ya si tengo la información de la c también, que después me va a dar la ordenada en el origen. A sería 1, B sería menos 6, C sería 5. La A es la que me va a indicar si es cóncava o convexa. Como es positiva, sería carita feliz y sería convexa. Continuamos con el paso 2. El paso 2 sería calcular el vértice de la parábola. El vértice vamos a recordar que es el punto más alto en caso de ser cóncava, o sea, carita triste, y el punto más bajo en caso de ser convexa, carita feliz, ¿vale? Bien, para calcular el vértice tenemos que calcular las dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Para calcular la coordenada X, lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula de aquí que os la di antes. Bien, y para ello tenemos que identificar quién es A, quién es B y quién es C, y sustituir tanto la B como la A en la formulita. Sustituimos los valores y lo calculamos. Para calcular la coordenada Y nos vamos a fijar en la ecuación. En la ecuación vamos a sustituir el valor de la coordenada X, que sería en este caso 3, y calculamos la coordenada Y, ¿vale? Simplemente es sustituir. Donde ponga X, pongo el valor de X, que es 3, y ya sacaría tanto la X como la Y. Y me quedaría el vértice de la parábola, que en mi caso, en este caso del ejemplo, sería el 3 menos 4. Muy bien, pues el siguiente paso sería calcular los puntos de corte con los ejes. Bien, los puntos de corte con los ejes van a salir de igualar o la X o la Y a 0. Si queremos hacer los puntos de corte con el eje X, lo que vamos a igualar a 0 es la Y, ¿vale? Si igualamos la Y a 0 aquí en la función, lo que me va a dar es 0 igual a x cuadrado menos 6x más 5, que es una ecuación de segundo grado, que lo que hacemos es resolverla como de costumbre, con A, B y C, los valores que tenga aquí en la ecuación que se me genera, y calculando sus raíces, ¿vale? En este caso me da dos raíces, me podría dar soluciones, una o ninguna, y en este caso serían 5 y 1, ¿vale? Las dos raíces que me salen. Si yo quiero hacer los puntos de corte, me he dejado ahí un poquillo sin poner. Si quiero hacer los puntos de corte con el eje X, por lo tanto tengo que igualar la Y a 0, ¿vale? Y me saldrían que hay puntos de corte en X igual a 1 y X igual a 5. Si ahora pasamos a los puntos de corte con el eje Y, simplemente sería igualar la X a 0. Luego al sustituir en la ecuación me quedaría igual a 0 más 0 o 0 menos 0 más 5, que eso me quedaría 5. Ya sabíamos de antes que la C me marcaba la ordenada en el origen, entonces de antemano yo ya sabía, simplemente con saber quién es A, B y C, que esta C de aquí
me iba a indicar ya el punto de corte con el eje Y. Por lo tanto, mis puntos de corte me quedan en el eje Y en el punto 0,5 y con el eje X me quedaría en el 1,0, estos son paréntesis aunque parezcan palitos, y en el 5,0. ¿Vale? Esos son los puntos de corte con el eje X y este el punto de corte con el eje Y. Siguiente paso y casi último, tengo que hacer una tabla de valores, ¿vale? Una tabla de valores igual que hacíamos en la recta, pero ahora vamos a tener cuidado de que los valores que le dé a la X sean valores simétricos a la coordenada X del vértice, ¿vale? Eso es lo que voy a intentar, que normalmente se puede hacer, lo que pasa es que unas veces saldrán números más grandes o más pequeños, ¿vale? Muy bien, para poder dar valores simétricos lo que tengo que hacer es rescatar quién era mi vértice, ¿vale? Y tener en cuenta quién era la coordenada X de ese vértice. ¿Para qué? Pues para darle valores por la izquierda y por la derecha de ese valor de forma simétrica, ¿vale? Recordamos que el vértice que nos había salido en este caso era 3 menos 4. Luego la coordenada X del vértice sería 3. ¿Qué hacemos entonces? Pues vamos a hacer una tabla de valores que yo voy a meter aquí directamente, pero que vosotros la podéis hacer tranquilamente, ¿vale? Bien, en mi tabla de valores yo he puesto lo primero el vértice, ¿vale? Fijaos que yo aquí lo primero que he puesto ha sido el vértice. Y luego le estoy dando, el vértice ya lo tenía calculado, sé que la coordenada x3 me da la coordenada y menos 4. Luego le estoy dando valores simétricos, es decir, si yo tengo el 3, voy a coger un valor por la izquierda y otro valor por la derecha. Esos dos valores que he cogido son el 2 y el 4, son los simétricos, ¿vale? Y después he cogido otros dos valores simétricos que han sido el 1 y el 5. Vale, pues los resultados de esos valores que son del mismo color me tiene que dar ahí lo mismo. Para eso me sirve también para ir comprobando si está bien. Entonces, cojo para la x igual a 2 y lo que hago igual que en las tablas, el 2 lo sustituyo en la ecuación de mi función, ¿vale? Donde ponga x pongo 2 y calculo 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 5 igual a menos 3. Lo mismo con el 4, lo mismo con el 1 y lo mismo con el 5. Y si nos fijamos, este menos 3 y este menos 3 son iguales, están emparejados porque son valores simétricos, y este 0 y este 0 también son iguales, están emparejados porque son valores simétricos. Resulta que aquí el 1 y el 5 ya sabía yo de antes que iban a ser mis puntos de corte, entonces todo va cuadrando bien, ¿vale? Puntos de corte significa que la coordenada y tiene que valer 0, punto de corte con el eje X. Muy bien, pues el siguiente y último paso sería recopilar toda la información que he obtenido antes en los otros 4 pasos anteriores y casarla, ¿vale? Tenemos que tener cuidado de que si algo no casa es porque probablemente algo esté mal, con lo cual vamos a repasar siempre donde sospechemos que hay algo mal. Nos vamos a dar cuenta, lo bueno que nos vamos a dar cuenta porque las cosas no van a cuadrar. Vale, en el paso 1 obtuvimos si la función era cóncava o convexa. En el paso 2 el vértice, en el paso 3 los puntos de corte y en el paso 4 teníamos una tabla de valores. Vale, pues ponemos todo ese popurrí de cositas obtenidas juntos, lo voy a poner a la izquierda para tener la gráfica a la derecha, y sabiendo que es convexa, teniéndolo en mente a la hora luego de dibujar, voy a pintar cuál es mi vértice. ¿Vale? Mi vértice está en el 3 menos 4, pues represento ese puntito, el 3 menos 4. El siguiente paso sería representar los puntos de corte. En amarillo los puntos de corte con el eje X y en verde los puntos de corte con el eje Y. ¿Vale? Y en moradito lo que voy a poner son los puntos. El 3 menos 4 ya está representado, que es el vértice, el 2 menos 3 sería el primero que he puesto y el siguiente el 4 menos 3. Fijaos que están en la misma altura. Y después el 1, 0 y el 5, 0 coinciden justo con los puntos de corte, con lo cual ya estaban representados de antes. Bien, y todos esos puntos pues lo uno con una parábola que sea convexa, porque me lo dice el paso 1, y ya tendría dibujada mi función. ¿Vale? Pues ya está. Aquí casi termina el tema, ir repasando porque la semana que viene seguramente haremos una prueba, un tipo test, así que ir repasando, nos falta solo el puntito de las traslaciones y lo veremos la semana que viene y a finales de la semana próxima haremos una pequeña prueba. Vale, venga, ánimo para la semana y ya queda poquito. Venga, un saludo.